Espacio. En contacto con nosotros. Teléfono en cabina 246-228-4672. Nuestro WhatsApp 246-186-2590. Radio Espacio. Escuchando Radio Espacio. ¿Qué? ¿Acaso hay otra? Spotlight, moonlighter, why you wish you can get your mood right now? Try to look good in the moonlight, why you so blind now? Spotlight, moonlight, why you wish you can get your mood right? Try to look good in the moonlight, why you so blind? Spotlight, moonlight, why you wish you can get your mood right? Try to look good in the moonlight, why you so blind? Spotlight, moonlight, why you wish you can get your mood right? Try to look good in the moonlight, why you so blind? Feel like I'm destined, I don't need to speak the West now. Hola, hola queridos amigos, muy buenas tardes, una tarde lluviosa. Estamos aquí en tu programa favorito, el lugar es aquí, el momento es ahora, con tus amigas y psicólogas de confianza, Mayluna y Andy Gutiérrez. Bueno, pues hoy en esta tarde lluviosa tenemos un invitado de lujo. Como todos los martes. Sí, pues un poquito fuera de nuestro horario, pero pues esperemos que nos estén escuchando y que nos estén siguiendo. Ya saben, aquí recibimos sus mensajitos, sus comentarios, sus sugerencias. Y bueno, pues yo les quiero presentar a nuestro productor, director general, nuestro jefe. El jefecito. Jefe. Para nada. Nuestro amigo y compañero, el maestro Eduardo Silvestre. Gracias por aceptar nuestra invitación. Sabemos que hoy tu agenda estaba un poquito apretada, entonces gracias por aceptarnos. Pues muchísimas gracias a cada uno de ustedes, la verdad, gracias Andrea, gracias May, por invitarme. Nunca me habían invitado a un programa. Bienvenido, Aquí. este es tu programa. Es tu radio. Estás Programación, en tu casa. gracias, en verdad me siento contento, me siento entusiasmado, sobre todo por esta grata invitación. Lo vuelvo a decir, no me habían invitado. Es la primera vez que vengo de invitado a Radio Espacio. Y pues aquí estamos para platicar con su auditorio, que sabemos que es uno de los programas que van en la pirámide, como toda la programación de Radio Espacio, porque aquí hay una competencia meramente envolvente. Todos los programas con esa diferencia, ese toque, pues es lo que hacen que Radio Espacio crezca día tras día. Claro, una competencia sana y todos nos apoyamos. Sí, así debe de ser. Pues a la orden, aquí estamos. Pues aquí vamos estamos. a hablar de este tema, ¿no? Claro. Sí, un poquito de la política, un poquito de psicología, entonces vamos a ver cómo va surgiendo todo esto. Pero antes, platícanos un poquito de ti, Lalo, un poquito de tu experiencia. ¿Quién es Eduardo Silvestre? Pues miren, yo siento que siempre hablar de uno se me hace un poco muy ególatra, se me hace una forma muy egoísta. Porque yo siempre he dicho que cuando una persona es recordada por lo que hace, por lo que dice, por lo que piensa, por lo que contribuye y con lo que conecta con las demás personas, es cuando vale la pena. Claro. Y siento hablar de uno siempre es echarle flores, ¿no? Porque siempre la sociedad, las personas, la gente, por lo regular siempre calificamos lo bueno, calificamos lo que está bien, pero a un error, siempre cuando ocurre un error es cuando dejamos todo y nos centramos en eso. Pero Eduardo Silvestre siempre ha venido trabajando día a día. Yo no recuerdo un día que me haya detenido y haya dicho hoy no se puede. No recuerdo un día que haya dicho hoy voy a parar todo porque me siento del carajo. Que sí lo he hecho. Claro. Pero a la media hora digo no, vámonos para adelante. Y es algo, yo siento que son más tal vez valores, tal vez situaciones de la familia. Por ese aspecto creo que si me dirían cómo calificaría o qué posición tendría Eduardo Silvestre en una palabra, yo diría que constancia. Creo que sería eso, constancia. Vengo de escuela pública, ahorita recordando
el inicio a clases, que le mandamos un saludo a todos los pequeños, a todos los estudiantes, a todos los adolescentes que en un momento dado pues ingresan a la escuela, que lo estamos platicando detrás de micrófonos. Claro. Yo creo que cuando nosotros íbamos a la escuela ni las maestras nos esperaban con las cartulinas, ni con los globos, ni con los dulces, ¿no? Algunos hasta los veo que en verdad hasta me da envidia porque lo reciben con pasteles. Hace rato estaba viendo ahí en las redes que hasta un maestro les había diseñado el complejo de la NASA por el lanzamiento espacial que iba a haber ayer, que por cierto se canceló, ¿no? Pero bueno, regresando al tema, pues sí, es esa parte. Les mandamos un fuerte saludo a todos y cada uno de ustedes. Y pues sí, vengo de escuela pública, estudié en la técnica número 4, en la primaria y centro escolar Chautempan. Después, como todo joven, pues en el Cobat 01 empezamos a trabajar ahí, recuerdo muy bien, trabajé de cerillo, en ese tiempo en las farmacias ISSSTE. Trabajé también aquí en Santana Chautempan en los típicos Tres Marías. Ahí fíjense que cuando era yo chavo, más flaco, sí, realmente más flaco, y mucho más flaco, sí, aunque mucha gente me conoce así todo panzoncito, todo gordillo. Está llenito de amor. Y de totis y de gansitos y de Coca-Cola tremendo. Pero fíjense que cuando yo salgo de la secundaria, desde tercer año empecé a trabajar. Mis padres siempre fueron trabajos que siempre provieron a la casa, nunca nos dejaron sin comer, siempre pa'lante, siempre de empuje, que la verdad fue una forma de que yo era muy travieso, era muy vivaracho, me salía con los amigos ahí a jugar, iba a la escuela, pero tenía esa necesidad de trabajar, ¿no? Porque yo me decía a mis papás, ¿sabes qué? Si tú quieres ganarte el dinero, pues la verdad pues tienes que fletártela, ¿no? Y mis papás siempre nos dieron todo, siempre fue esa parte de echarle ganas, y cuando ese momento fue que me fui a trabajar fue porque yo quería contribuir, comprarme las cositas, ¿no? Y empecé a trabajar, les digo, mi primer trabajo fue en típicos Tres Marías, un chavito descargando cobertores. Ahí me acuerdo muy bien en la calle donde está la Luna, en la principal de Santana, los 10, 11 años descargando los carros con un grupo de amigos, ¿no? Porque igual trabajaban, pero era un desorden ahí, bajando las colchas, bajando las sábanas, bajando los cobertores, y por el otro lado pues era yo contento. Después de ahí me fui a trabajar a la carnicería que está enfrente del mercado, ahí limpiando vidrios, limpiando las vitrinas, que por cierto no me gusta la carne molida, recuerdo eso, cuando yo limpiaba los vidrios, porque sí, no voy a decir el nombre de la carnicería, o que creo que se llamaba Hortensia, por ahí la carnicería. No la mencionas. Sí, por cierto, vayan a comprar esta, no, fíjense que ahí enfrente del mercado yo estaba, pero no recuerdo la carne molida, porque recuerdo la carne molida, pero el olor, cuando limpiaba yo los vidrios, limpié los vidrios, limpié las vitrinas, limpié el piso, cambié hasta esa vez el foco que tenían afuera, y me pagaron 20 pesos. 20 pesos trabajando desde por todo eso que hiciste. Y fue una semana hasta lavando los baños, que los lavé mal, y qué bueno que los lavé mal, pero en ese momento sí me pagaron solamente 20 pesos y era eso sí, de comer sí daba la señora, pero hasta que quería, Entonces yo así de plano llegué a mi casa y dije, no, yo ya no trabajo ahí. Después me invitaron a trabajar enfrente de una pollería, ahí aprendí a desplumar pollos, desgraciadamente también a que se durmieran los pollitos, pero de esa parte sí fue algo interesante. ¿No fue traumático para ti? No, fíjense que no, porque desde muy chico, o sea, yo por eso considero que los niños tienen que tener esa parte. No lo estoy compartiendo porque creo que ahí me están mandando de cosas, con 3% de batería. Pero hay algo importante que sí quiero comentarles. Fíjense que yo vamos a hablar así, no sé, casi en general. Sí, claro. Muchas veces ahorita en las escuelas dicen, ¿sabes qué? A los niños, a los jóvenes hay que tratarlos con amor, hay que tratarlos con esa forma de cuidarlos, de protegerlos. Yo creo que sí, pero no a tal grado. Siento que todos tenemos que tener una detonante que nos haga afrontar los retos del mañana. Dicen por ahí que la madurez llega en un estado de ánimo
cuando uno cae en su peor momento, cuando uno no sabe qué hacer, y dicen por ahí que siempre se presenta en la pérdida de un familiar, en la crisis existencial y sobre todo cuando caes y no sabes qué hacer. Muchas veces muchos caen en el hoyo, caen en el fondo y piensan que solamente ven el piso, pero no se dan cuenta que si se voltean pueden ver las estrellas, pueden dibujar lo que quieran en el cielo y decir yo quiero estar para allá y volver a subir. Te vas a volver a caer y vas a volver a subir. Claro. La vida es tan corta, la vida es tan bella, la vida es tan delicada que muchas veces nos enfrentamos a situaciones que en un momento decimos ¿a dónde vamos? ¿Qué somos? ¿Por qué estamos aquí? Y es cuando decimos, tenemos que afrontarnos. Por eso considero que las escuelas, el bullying a tal medida, creo que es bueno. A tal medida, tener un poco de bullying entre tus compañeros te hace sacar el carácter, te hace sacar esa parte que pueda decir, puedo hacerlo. Ya hay, exacto, ya hay demasiado bullying por redes sociales que ahí sí estoy en contra. Pero yo pienso que ese que te llevas pesado con tus compañeros, ese que te hace en la agulla, ¿no? Porque eso te hace ser parte de esa sociedad y en un momento determinado puede ser esa diferencia y puede enseñarte lo que tú eres, y eso me lo aprendí en el campo laboral desde muy chavo. Te digo, yo sabía que esos 20 pesos que me pagaron en esa carnicería, yo dije, eso no puede ser, eso, o sea, me están explotando. Sí, claro. Y es algo que no sí, quieres para ti. Exacto, y después me fui a trabajar a una cremería que a mí me encantaba porque me comía los yogur, me metía al refri y en verdad me devoraba ¿Cómo los... se llamaba? No, sí, de hecho... Te las van a venir sí. a cobrar. De hecho, había unas maquinitas ahí en Santa que eran las Keiko y al ladito estaba la cremería. Ahí trabajé, me parece que fueron como 6 meses más o menos. Y ahí me pagaban bien, fíjate, me pagaban muy bien. Y después regresé a trabajar a Típicos Tres Marías. Y fíjense, y esto es algo que mucha gente no sabe, y hoy no la voy a contar. Ahora nos cuentas. No, fíjate que hay algo interesante en todo esto, porque en algún momento, yo cuando regreso a Típicos Tres Marías, te estoy hablando que tenía como 13, 14 años, yo creo, pero ya estando en una cremería, ya estando en una carnicería, ya estando en una... También trabajé donde vendían camisas al lado del Hotel María Isabel. Estaba esta parte de un negocito que ahorita ya no existe, pero ahí vendían ropa interior para dama y caballero y vendían playeras, y ahí fue otro trabajo. Que ahí el chavo que estaba escuchaba mucho la música de los Beatles. Y ahí escuché el primer disco de los Beatles en ese negocio. Ahí los escuché. Y fíjense que la tonadita de Yesterday, ahí la escuché y era cuando estaba en la Feria de Santana y pasaba mucha gente. Entonces cuando escucho Yesterday la relaciono mucho con la Feria de Santana y con la lluvia. Y ahí fue donde en ese lugar la conocí y no la había contado nunca. Entonces, cuando salgo de trabajar de esa cremería, me parece, me voy a trabajar nuevamente al María Isabel, me invitan. En ese momento estaban unas camionetas feas, que eran las Aztec, no sé si se acuerdan de esa marca, que es una camioneta. El dueño de María Isabel tenía una camioneta de esas. Y él me invitó a trabajar. Era muy cuate conmigo porque me invitaba al desayuno, cuando cargaba un tortón una vez. Mi mayor éxito en ese tiempo fue que me llegué a cargar un torto yo solo. Me tardé todo el día y acabando pues me invitaba a comer. O luego me iba a trabajar y el señor me decía, ¿sabes qué? Acaba, pero me daba mis 50 pesos, mis 100. Imagínate llegar con 100 pesos a la secundaria. Sí, claro. En ese momento. Entonces después... Y alcanzaba para más. No, demasiado, ¿no? Yo recuerdo que a los amigos les invitaba, el top en la técnica 4 en ese momento que yo iba, era comprarte tu Pepsi y tu torta de milanesa. Qué rico. Era como que, y ahorita que tengo hambre y de ahorita venimos haciendo una remambarama por ahí, fíjense que era algo interesante, sí, ¿no? Entonces en ese momento, pues yo estaba súper contento. Y precisamente en una Feria de Santana, porque recordemos que la Feria de Santana estaba en el centro. Claro. Y era muy padre, porque imagínense, uno con dinero salía y iba a comprar y todo. Entonces en un momento determinado, ya cuando estaba yo en María Isabel y todo eso, mi mamá trabajaba
por ahí cerca, en uno donde está Urrera había un hospital antes, y ella iba y subía y bajábamos por esa calle, y a veces la iba a dejar, sí, la iba a dejar. Imagínate, Chavita iba por mi mamá y le iba a traer, siempre he sido, creo que así, medio plagos. ¿Y ahora todavía es por tu mamá? Sí, también a veces cuando hay tiempo vamos por ella, cómo no. Saludos. Madre, si me estás viendo que hoy no fui a comer. A la mamá de Lalo. Que no fui a comer hoy por allá. A su papá también, como no. Sí, también. Sí, muchas gracias. Saludos, madre, si me estás viendo. No te enojes, estuvimos trabajando y no pude llegar. Pero, retomando el tema, cuando íbamos pasando, vi un anuncio en la farmacia ISSSTE. Era farmacia ISSSTE 060. En esa farmacia pasé a preguntar. Era diciembre. Era como por el 9 y recuerdo que estaba de gerente el señor Cipriano. Le mando un abrazo si me está viendo. Un extraordinario amigo. Pero me encanta porque bien que te acuerdas de los detalles sí, de sí, las sí. situaciones. Y ya se cuenta que desde que iba yo caminando, hasta recuerdo que llevaba una gorra roja, imagínate. Me gustan los Simpson y Bart tenía una gorra roja y yo siempre iba a trabajar con una gorra roja. Siempre yo andaba de gorra, hasta me decían, te vas a quedar calvo. Pues ya vean, no me quedé calvo, estamos todavía aquí y con cabello. Todavía, pero al final de cuentas, ya hasta me están marcando, yo creo que para mandarnos un saludo. Entonces, al final de cuentas, o todo lo que estamos, me norteé, es... ¿Viste el anuncio del ISSSTE? Ajá, y decía, se solicitan empacadores. Y yo cuando me dijeron empacador, algo bien curioso, o sea, algo interesante. Yo pensaba que los empacadores eran aquellos que metían sobre las láminas o madera y las empalmaban para poder venderlas. Entonces yo dije, pues las tarimas, ya. Sí, que ponían las tarimas y eran los empacadores. Y yo dije, pues a lo mejor es esto, lo que hago allá. Y me dijo, o sea, llegué, imagínate, pues yo ya siempre me gustaba, o sea, de chavo siempre andaba yo de pants o de short. O sea, y les digo, o sea, yo era como 4 veces lo que ahorita no soy. Entonces siempre me gustaba ir para acá, iba a jugar fútbol, iba a trabajar, iba a la escuela. Y la verdad, siempre he tenido esa libertad. Y antes cabe resaltar que Chautempan era muy, pero muy segura. Claro, realmente. Les voy a contar que también en algún momento me intentaron robar, que quedé traumado en algún aspecto, pero bueno, esa es otra historia. Entonces... muchas historias por contarlas, ¿no? Sí, entonces, por ejemplo, pasa que veo y sale el gerente y me dice, hola, ¿qué haces? Fui a dejar a mi mamá que estaba en el turno de la tarde. Y ya cuando regreso, paso y no me quedé con la duda, hola, ¿qué tal? ¿Cómo está? Y vi una larga fila de personas que estaban comprando y llegué, hola, pero la cajera estaba embolsando. En ese tiempo no estaba Urrera, no estaba Soriana, no estaba Chedraui, no estaba Rivera. Por cierto, contrátenos, Radio Espacio está abierto para ustedes. Entonces, ¿cuál es el número de contacto? Ahorita nuestro productor Gerardo, que está muy atento, les pasa el número por ahí abajito. Entonces, al final, saludos Gerardo, gracias por estar gracias aquí. Gracias a nuestro productor. Que está medio enojado, pero aquí estamos, Gerard, tranquilo. Llegaron tarde. Llegamos tarde, pero tranquilo, Gerard. Entonces, casi no estoy acostumbrado a usar audífonos, pero bueno, ahorita para que estemos parejitos todos. Sí, pues estás en la oficina. Entonces, al final, mira, no lo he compartido en Espacio News. Entonces, bueno, ahorita lo compartimos de una vez. Entonces, al final de cuentas, paso y me dice, oye, ¿sabes qué? Si me ¿quieres el trabajo? No sé qué me dijo. Lo único que recuerdo que me dijo en ese momento, ¿sabes qué? ¿Quieres trabajar? Pero no quiero gorra, tienes que venir con tu pantalón azul marino, con tu camisa y con tu chaleco. Tiene que ser azul marino. Yo por dentro dije, bueno, pero empacar voy a ensuciar la ropa, ¿para qué quiere camisa? No, es que es empacador. Y es que nadie quiere, se casan mucho los niños en ese momento, se cansan mucho los niños y las niñas que vienen y ahorita no hay turno y ahorita es diciembre y las cajeras tienen que estar. Y le dije, pues si quiere me quedo de una vez. Pero me dijo, peínate. Y yo, con gorra, me dice, bueno, está bien. Y me fui ahí y pues imagínate, trabajar en una cremería, en una carnicería, en una salchichonería, en una tienda de ropa, eso era para mí pan comido. Claro. O sea, agarré la bolsita, fum. O sea, la gente, o sea, se acabó, la cajera se puso contenta y toda la gente, o sea, embolsaba y me daba dinero y yo le decía no.
O sea, como era propina, pero yo realmente no sabía cómo funcionaba lo de cerillo, ¿no? Porque a mí me llegaba la semana y me pagaban. Claro. Entonces, cuando sucede esto, pues yo digo, pues, ¿qué onda, no? ¿Qué pasa? No me van a pagar. Entonces ya cuando se acerca, porque ya habíamos acabado, yo creo que como unas 20 personas, yo creo, pasa y efectivamente ahí me dicen, ¿sabes qué? Oye, no te vamos a pagar, es lo que tú tienes que recibir. No, ¿para qué me dijo eso? Empezamos de a peso, de a 5, empecé, me acuerdo, como a las 2 de la tarde, porque fui a dejar, mi mamá entraba a la 1, ponle que como a las 2 de la tarde, yo creo que ya estaba ahí trabajando, ya no fui atípico, cuando conté el dinero, no hombre, no, fue la cosa más bonita, la más bonita que me pudo pasar. Mi primer día de cerillo junté 450 pesos. Wow, sí, 100 pesos para tirarlo. Sí, fueron 100 pesos a la semana. En un día. Y en un día, imagínense, fueran 450 pesos. Yo con mi morralla, la cajera en ese momento, me parece que era un abrazo para doña Judith, para Francis, que fueron, para Alma, que era la jefa de cajeras en ese momento, que su esposo fue presidente municipal de Tocatlán. Fuerte abrazo, las recuerdo con cariño. Y en algún momento, pues ellos me dijeron, cambia aquí la morralla. Y yo, pues ok, pero cuando empiezo a contar me dio miedo porque dije, no, se lo vaya a quedar. O sea, sí claro. Me dio miedo, o sea, sí me dio cosa. Sí. Y ese día, con tal que me voy a mi casa con toda la morralla. Ya llegando, ya la conté. Y dije, no, pues sí vuelvo. Pues ya al otro día regreso, ya ahora sí uniformado, peinado, y ya me están esperando. No, sí. Y ya, de ahí para el Real estuvimos ahí en la farmacia 7 años. 7 años después de ser cerillo, fuimos jefe de piso, encargados de farmacia. En ese momento yo quería estudiar medicina. En ese momento recuerdo el nombre del libro, que era donde venían todos los medicamentos. Y cuando yo, después de pasar el tiempo, porque ahí estuve toda la secundaria, toda la preparatoria, fueron 6 años, 7 años, y hasta el primer semestre de universidad. Y en ese momento, pues entre la prepa, yo recuerdo que siempre era de la casa al trabajo, a la escuela, a hacer todo. Y por eso yo pienso que perdí muchas relaciones, porque yo vivía en el llanito. Abrazo a todos los que me están viendo por allá, muchos amigos. Pero obviamente van creciendo, los amigos se juntaban, se jugaba básquet, o las vacaciones se iban que a la Trinidad. Te fuiste perdiendo. Y yo me perdí todo eso por irme a trabajar, por irme a hacer esa parte. ¿Y te arrepientes? No, para nada, no, fue algo muy bonito, porque en el trabajo, no hombre, era feliz. O sea, en la escuela, realmente la única materia que le mando también un abrazo a la maestra Ricarda, que álgebra, no, fue una materia interesante, pero me hizo aprender. Me mandó en ese tiempo era primer semestre de prepa, fue un cambio totalmente nuevo. A mí me encanta muchísimo hablar, me encanta muchísimo escuchar, me encanta muchísimo resolver. Pero cuando tú llegas a la preparatoria, y para todos los que ahorita están en la escuela, es un antes y un después. Y es donde empiezas a visualizar qué es lo que ocurre, qué es lo que pasa. Entonces, imagínense eso, subirle el trabajo, imagínense igual los cambios que uno trae, o viendo qué es lo que quiere, o ya te interesó por alguna chica por ahí, ¿no? Y que por ahí ya te empieza dices, ahora quiero una novia, ahora quiero otra novia de este salón, otra novia de este salón. Entonces se te subía todo. ¿Quieras noviero? Y pues prácticamente, ahora sí, yo me considero no atractivo, me considero, yo creo que una persona pues presentable, pero si tuve novias, ahora imagínense si hubiera estado guapo. O sea, realmente sí, o sea, sí, tuve la suerte. Saludos a todas las novias también, tuve la suerte, están viendo. Tuve la suerte en algún momento. Bueno, sí, exnovias. Tuve la suerte en algún momento de que sí me siguieran, que me llevaran regalitos. Por ejemplo, esta cicatriz que tengo aquí fue de un trabajo, y la que tengo aquí fue de un 14 de febrero. Porque me llevaron una lamparita. Y en ese momento, yo desgraciadamente en las clases, sí lo tengo que decir, retengo mucha información, mucha retengo. Entonces pasa que a veces me aburro, y en las clases me sucedía eso.
Después ya con el tiempo comprendes que tienes que tener muchas actividades para estar. Claro. Entonces me dicen algo, yo lo retengo ya, o pueden decirme una oración completa y te la escribo sin problema. Hola Edward, si me consta, muy responsable, gracias, te mando un abrazote, te agradezco bastante. Entonces, al final de cuentas, algo que es importante, o decirlo de esta forma, es que cuando yo estaba en la preparatoria y conozco muchas personas, me regalan el 14 de febrero una lamparita, estoy en la escuela, estoy reteniendo muchas cosas, el maestro llega y me dice, ¿qué tienes? ¿Por qué no estás aprendiendo esto? Y me empieza a decir una tremenda de situaciones, que no iba a tener futuro, que no trabajaba, que cómo iba a ser. Y me dice, ¿qué tienes? ¿Por qué no estás aprendiendo esto? Y me empieza a decir una tremenda de situaciones, que no iba a tener futuro, que no trabajaba, que cómo iba a ser. Y me dice, ¿qué tienes? ¿Por qué no estás aprendiendo esto? Y me empieza a decir una tremenda de situaciones, que no iba a tener futuro, que no trabajaba, que cómo iba a ser. Y me dice, ¿qué tienes? ¿Por qué no estás aprendiendo esto? Y me empieza a decir, cuando hago eso, no sé que entonces aquí lo retengo, me dice, ¿qué tienes? ¿Por qué no estás aprendiendo esto? Cuando hago eso, no seguro que entonces aquí lo retengo, cuando hago eso, no seguro que entonces aquí lo retengo, cuando hago eso, no seguro que entonces aquí lo retengo, cuando hago eso, no seguro que entonces aquí lo retengo, cuando hago eso, entonces aquí lo retengo. Cuando hace eso,
estoy hablando que tenía como 16, 17 años, yo creo. Y en ese momento cuando llegamos ahí, me caigo ahí por donde está ¿cómo se llama esta escuela de educación especial? Sobre esa calle, no recuerdo, creo que es la Galeana. Me caigo por ahí, me lleva él, ahora sí en hombros, y me dice, oye, ¿te acuerdas? Y yo recuerdo que me decían, sí, soy Eduardo Silvestre, con tantos años estoy estudiando esto. Iba a entrar a la universidad, me parece que iba a entrar a la universidad, pero ahorita me regreso, porque ya me fui. Sí. Y sucede que me caigo, me voy, me subo a la ambulancia y pierdo el conocimiento. Y ahí me pasó algo curioso, pero eso fue como paranormal o no sé, pero bueno. Sí. Esa es otra situación. Pero despierto en el hospital y yo mi primer reflejo es cuando me estoy riendo con los doctores, con los médicos. No fue producto de la anestesia. Yo también pensé en eso. No, o sea, porque me caigo y cuando me subí a la ambulancia, pues, o sea, yo ya no recordaba qué había pasado. O sea, sí entiendo a las personas o a los que tienen la desgracia o los accidentes, cuando dicen, me pasó esto y la verdad, pues sí son accidentes. Me pasó otra cosa, también trabajé en un carro de basura con mi papá aquí en Chautempan, en la camioneta número 9. Saludos al papá de Lalo. Sí, saludos, Pat, te mando un fuerte abrazo. Estuvimos ahí en el carro de basura. Y una vez en un accidente aquí en una privada, aquí de Respecio, donde está como a 3 calles, es un fraccionamiento, pues no nice, interesante. Recuerdo muy bien que iba el autobús, el carro, porque mi papá era el que manejaba, y a mí me ponían todos los desechos. Bueno, no yo, en el carro, ¿no? Sí, aclaro. Entonces, hace cuenta que ahí en el carrito, me quedo prensado en donde está el portón de las puertas, o sea, se echó para atrás mi papá. Ajá. Que iba manejando porque lo ayudaba, y no sé cómo me fijo y me atoro y me quedé colgando otro poco y me degollo ahí. ¿Cómo crees? Sí, otro poco me hubiera degollado ahí. Sí, entonces por eso recuerdo mucho esas partes. Pero bueno, me regreso porque ya me fui más. Sí, a ver, sabemos que llegas a entrar a la universidad. Entonces entró a la universidad, me pasa eso y pero yo recuerdo. Espérame, ¿qué estudiaste? Yo soy porque licenciado. Por la idea de estudiar medicina. Estudié licenciado en Ciencias Políticas y Administración Pública. Okay. Tenemos ahí una maestría en políticas públicas. Uh-huh. Y ahorita también queremos, o si se nos da la oportunidad, también tenemos otra maestría en desarrollo estratégico político. O en estrategia política, no políticas públicas de calidad. Uh-huh. Entonces, pero hay algo importante. Yo quisiera ahorita poder estudiar el doctorado, pero para eso necesitamos, bueno, me voy, ahorita regreso. Sí. Soy licenciado en Ciencias Políticas, orgullosamente salido ¿Cómo fue de la... que terminaste decidiendo estudiar Ciencias Políticas? Porque de medicina a Ciencias Políticas sí, es muy diferente. Claro. Estando en Alcobat, les digo, me caigo, me pasa esa situación, y sucede que al final de cuentas, cuando pasa, yo creo que como 1 o 2 semanas, yo iba en 6º semestre, pero siempre tuve la gracia o la dicha que en el Cobat yo nunca llevaba libretas. O sea, yo les digo, aprendía mucho. Los maestros me llevaban siempre muy bien, pero ellos siempre me cuestionaban. Tuve compañeros como, creo que José Antonio, que es doctor, que en ese momento él quería estudiar medicina para irse a Cuba. Cristian Antoine, que era uno de mis amigos. Serafín. Y discúlpenme si no me acuerdo de otras personas. Los reconozco por apodos, pero no les quiero decir sus apodos. O sea, por eso no les digo, pero por ejemplo mi amigo Yugi. O sea, ni se diga el Serafa. Sí. Entonces ellos siempre y ahí en la prepa me empiezan a decir Lic desde el primer semestre. O sea, los maestros eran Lic. Mis compañeros eran Lic, me propusieron siempre, en todas las escuelas que llegué, fui jefe de grupo. En la secundaria fue, el primer año lo gané, el segundo lo gané, el tercero fue casi que los maestros me quitaron porque era un relajo. O sea, yo siempre era de dejarlos hacer, pero tener un orden, ¿no? Pero los maestros hasta me decían, que sea otro, él ya no. Entonces, porque siempre eran los derechos, no eran siempre los...
hablar, esa forma de decir política, de defender. Yo recuerdo que en la secundaria llevaba mis carteles de partidos políticos y los pegaba en las paredes. Estaba en la asociación de alumnos, pero después me quitaban, o sea, porque era más esa parte de, no defensa, sino decir, ¿por qué tú tienes? Y en este mundo en el que vivimos, en este mundo en el que estamos, no nos explicamos por qué alguien trae una camioneta Lincoln y del otro lado vemos que no tienen ni para comer. Existe una gran brecha de desigualdad social tremenda, que es donde dices, las políticas públicas están funcionando. ¿Qué es lo que está haciendo el gobierno para poderlo efectuar? Sí está bien el discurso, sí están bien los apoyos, pero ¿de qué forma, en qué momento vamos a ver el reflejo de lo que se está haciendo? Claro. Muchos diputados, muchos presidentes llegan y siempre es con la idea, yo quiero ayudar, yo quiero cambiar, pero en el fondo lo están haciendo. Pero bueno, allá ellos. Sí, al final no nos metamos. Al final de cuentas, pues en la prepa pues hago esto, todo el mundo me recuerdo mucho que llegaba en un muro ahí del Coat 01 y me sentaba, y otros amigos me hacían segunda, tercera y decía, vendo artesanía hippie, ¿qué compra? Pero no era nada más era la guasa, ¿no? Y echar cotorreo, collares y eso, pero, o sea, eran de que llegaban, pues sí apoyamos, ¿no? Que esto, que los 50, que los 10 pesos, o sea, y daban apoyo. Emprendedores. Sí, éramos, pero no vendíamos nada. O sea, eran chistes, eran cosas. Entonces, pues, eso nos dio mucho a conocer en el COBAD, gracias. Algunos amigos ahorita que están en gobierno, les mando un abrazo. Nos vemos, nos recuerdan. Y fíjense que esa parte fue padre porque el COBAD nos conocía y pues era por eso me pregunta si tuve novias o prospectos, sí, por esa parte misma, que era agradable, o sea, era un chavito moreno, flaco, todo guango ahí andando, pero al final de cuentas sí era esa apertura de ser cuate, de ser amigo. Entonces, sociable. Entonces me decían todos lic. Y se me quedó eso. Entonces cuando llegaba a la farmacia, los maestros iban, no les digo que iban a comprar allá a la farmacia, ¿verdad? Pero luego iban a comprar que X. Y yo, sí, maestro, no hay bronca, aquí está. Sí, maestro. Porque antes la farmacia ahí se trabajaba de esta forma. Ibas a la farmacia, pedías, te llevabas como una boletita y lo entregabas para que pagaban en caja, luego regresaba, el cerillo iba y tú le dabas el medicamento y ya te quedabas con ese sellado y cancelado, para que en el corte de caja tuvieras cuántos medicamentos se vendieron, si eran controlados y no, y ya podías hacer eso. Cuando llegaban los maestros, pues obviamente eran maestros y pues no les ponía que compraban, ¿no? Pero así muchos maestros me identificaban, ¿no? O sea, como que veían, oye, pues sí trabajas. Oye, pues sí le estás echando ganas. Oye, luego veo los videos que llegan tarde y todo eso de los que hay en TikTok, que eso es un vicio tremendo. Sí. Y veo esas partes de los alumnos que llegan todos así cansados. A veces me reflejo en ellos, a veces, de que llegas así todo como que... Y también el relajo, ¿no? Porque pues eso de joven también, es algo padre. Y es algo que tienes que alinear mucho. Por eso yo siempre digo, como que las generaciones actuales les falta esas partes, ¿no? Les falta el encuentro con la verdad, el intercambio del dinero, cómo ganar riqueza, cómo que te rechacen en una relación, cómo enfrentarte. Y antes era más padre porque tenías que ir sin esto, sin un mensaje, se te tenían que declarar y así, ¿no? Sin mensaje. Y ahora, oye, me gustas mucho, ya si te dice sí, pues ya. Si no, no pasa nada, es un mensaje, bueno, ya la que sigue, ¿no? Desgraciadamente o afortunadamente, que a lo mejor en ese tiempo lo hubiéramos ocupado, ¿no? Pero bueno, X. Después regresamos. Ajá. Yo creo que hacemos 2 programas. Yo creo que sí, porque no vamos a llegar a cómo fue que creció Radio Espacio. Pero y apenas sí vamos ahí, ¿verdad? Entonces hubo una campaña política. Tengo un tío que le encanta mucho la política y creo que a mi familia les gusta mucho. Y en las mesas de Navidad eran pláticas políticas de X o Y cosas. Yo siempre, que hasta la fecha. Sí, yo digo, ¿qué pasa? ¿Qué hay ahí? Eso me empezó a llamar muchísimo la atención. Entonces ya cuando llegaba listo, pues era de, sí está chido esto, pero voy a ser un médico que, ¿qué tiene? ¿Qué le pasa? Ok, ha comido esto, bueno, tomes esto, bueno. Adiós.
Y yo dije, si voy a ser médico, quiero poner el plus. Pero después de eso hubo un diplomado en sexto semestre que era para Derecho y Ciencias Políticas, porque siempre ha sido la demanda de esas carreras en la UAT, siempre. Entonces en esa ocasión recuerdo que estaba esa parte, llegaron, pusieron en el letrero, y son de esas partes que yo levantaba mi cabeza y dije, pues sí. Y mis amigos pues ya empezaban, ¿no? Ya voy a estudiar esto, otros, y yo decía, yo quiero ser médico. Y por eso me llevaba muy bien, creo que con Toño, con el tigre Toño. Y platicábamos, pero él sí estaba muy clavado, era muy inteligente, era demasiado inteligente. Y a veces sí lo veía demasiado concentrado en esa parte. Y yo por dentro decir, bueno, sí le echo ganas, pero no a tal grado. Podré fracasar, pero lo quiero intentar. Porque bueno, también en otra parte de mi vida quise ser contador. Pero... historias. ¿Eh? De historia. No, ahí me llevo otro. Entonces, Contador pero, de historias. Entonces, pero al final de cuentas me doy cuenta, o la parte sucede que fíjese que esta es otra parte de Don Silvestre, nunca lo había comentado así, abiertamente. Y pasa que en ese diplomado les digo que estaba una campaña política en ese momento. Estaba mucho, no voy a decir nombres de partidos, pero había una campaña política que era muy emblemática en el estado, fue muy emblemática. Bueno, sí, estaba el Héctor Ortiz Israel, un saludo, que también fue mi maestro, le mando un fuerte abrazo, maestro. Y en nuestro caso, el licenciado Mariano González Arur, que en un momento también fue mi jefe en la administración pública. Les mando gente respetable y les mando un fuerte abrazo. Y sucede que después, ¿cómo podría decirles? Veo esa parte, hay una fuerte de campañas políticas y me voy al diplomado, se hizo en el Xerox, y yo pues decía política, decía ciencia política, y yo dije, pues voy a ser político, o sea, si me voy a este diplomado, pues en lo que empiezan las fichas para medicina, pues me voy a perder aquí el tiempo. Y pues ya me habían dado permiso, no recuerdo, creo que el gerente en ese... me parece que estaba, si no recuerdo, Mario Tobón, estaba de gerente, fuerte abrazo. Si todavía tiene muchísimo que no veo al buen amigo Mario. Y y le pedí permiso, me acuerdo. Me dijo, sí, brother, me corre. En ese momento no decía mucho la palabra brother, también tiene un significado porque brother les digo a los brothers. Y voy, y al final de cuentos, saludos, Krisha Shoki. No sé si lo dije bien, pero te mandamos fuerte abrazo. Entonces, sucede que me voy ahí a ese diplomado, se podría decir. Y lo primero que llegué tarde, empezaba a las 9. Y imagínense el Xerox completo, el auditorio del Xerox. Sí. Y tú entrando, y lo primero que te hace que te quema la ponente. ¿Cómo usted quiere ser abogado politólogo y usted llegando 2 horas tarde? Y es que pues la que pusieron en el Cuba decía a las 11, no decía a las 9. Ok. Pero sí, fue un tremendo shock, me botanearon enfrente de todos. Y pues ya saben, los chavos volteando, riéndose, ¡ay, esto! Entonces, no, pues me prendí. Y recuerdo que cuando empiezan a hablar la serie de preguntas y ella empezó a hablar de la tolerancia, yo levanté la mano y le dije, es que no le puedo creer porque usted no es tolerante. Porque usted me empezó a recriminar, imagínense, todavía no conocía el significado de la palabra discriminación como tal, Claro. pero en la clase de ética política que llevaba en el COBAR, por eso creo que me agradó mucho, sabíamos eso de esa palabra, ¿no? Entonces le dije discriminación y ella agarró el micrófono tratándose de justificar y fue cuando le di el mate diciéndoles que no puede hablar de tolerancia cuando usted no se detuvo un momento a pensar lo que usted dice que hay que pensar 5 minutos o 10 segundos antes de decir una respuesta y usted me está recriminando y no me tiene tolerancia, no le puedo creer, y todos empezaron a aplaudir. Acaba la clase, sale y me acuerdo que pasa el doctor Serafín, que le mando un fuerte abrazo, también fue mi maestro el doctor Serafín. Y que ahorita es rector de la Universidad Autónoma de Tlaxcala y por allá nos estamos viendo muy seguido. Le mando un fuerte abrazo, doctor. Y sucede que
pasa y fue el primer encuentro que tuve con él, porque me saluda. Miren, solamente me da un número. Muy bien. Estaban, les digo, campañas políticas. Sí. En ese inter estaba al inicio porque el doctor Héctor Israel Ortiz fue en ese momento gobernador del estado y su hermano, el doctor Serafín, era el rector de la universidad. Entonces, bueno, en ese mismo proceso, pues ahí yo estaba en la universidad, llegamos con ese cambio de política en Tlaxcala, porque venía de un gobierno perredista, unas líneas de cambio tremendas, la universidad totalmente, muchos decían politizada, otros decían que no había apertura, pero de hecho fue una evolución muy grande de la universidad gracias a eso, porque hubo muchísimo apoyo, muchos de mis colegas o aquellos que salieron de la universidad y estuvieron antes y después, es lo que es, porque por primera vez en el estado se le invirtió la educación profesional. Y en ese momento la carrera de Ciencias Políticas, porque en esto también el fallecido maestro Rodolfo Ortiz, que también en paz descanse, fue mi maestro, y él era en ese momento el director de la Facultad de Ciencias Políticas. Entonces había mucho contacto y la política era el pan de todos los días. Muchos maestros, David Cabrera Canales, también, si alguno no puedo recordarlo, discúlpenme, Saúl Molina Mata, maestro, le mando un fuerte abrazo. Y ahí conocí la ciencia política, ¿no? Y fue así como en ese diplomado me enamoré. Se puede decir que tuve el encuentro cuando sale el rector, que en ese momento estaba jugando para ser el rector. Pues pasa y te da una palmada y te dice bien, pues tú dices, ¿qué onda? Todos, sí, de aquí soy. ¿sí? Y es cuando, por ejemplo, no sé si les pasa que llegan a algún punto y dicen, de aquí soy. De aquí soy. Y hay momentos cuando tú llegas a un punto y dices, ¿qué estoy haciendo acá? Claro. ¿Qué es lo que estoy haciendo? No me cuadra, no me gusta. Y cuando yo llego, el primero que estaban abajo, yo llego, me presento y dije, de aquí soy. Me enamoré y me sentí, fue el clic. Y pasamos todo, y ya el último día, porque te daban fichas y eras apto para derecho. Ese ejercicio me gustó mucho, porque te decían si es apto para ciencias políticas o para derecho. Si tú decías que ibas para ciencias políticas, te daban tu boletito y ya te daban tu ficha. Y cuando yo llego con ese momento, vamos a decirlo sinodal o vamos a decirlo respaldo, llego ahí y me dicen, ¿sabes qué? Si eres ¿cuál quieres? A uno le estamos dando para ciencias políticas, otros para derecho, pero tú para los llamaste, dos. ¿cuál quieres? ¿Derecho o ciencias políticas? Y créanme que un maestro, Alejandro Sosa, él nos decía en su clase de, no recuerdo la clase, imagínense, pero era una clase muy buena que no la recuerdo. Que no recuerdas. Él nos decía que hay 3 cosas en la vida que debemos de escoger bien, que es la carrera, que es a la pareja y cuántos hijos vas a querer tener en esta vida. Y eso te va a definir todo. Eso lo supe en la carrera. Pero dentro de esa decisión creo que fue una de las más importantes que no había sentido. Como les comento, en ese momento yo estaba trabajando en otros parámetros y el que hizo el proceso, imagínense, en la secundaria yo me inscribí, en la prepa yo me inscribí y en la universidad, que muchos ya iban a inscribirse, el que me fue a inscribir fue mi papá. Porque yo en ese día estaba trabajando y mi papá fue el que me fue a inscribir. Entonces imagínense todos llegando así ya chavos, así solos, y mi jefe fue bien independiente, sí. ¿tú? Y mi papá fue, pero en la secundaria sí, yo me inscribí solo, que hay, mi amiga Claudia, te mando un fuerte abrazo, su hermana me hizo el favor de inscribirme en la secundaria, porque yo fui solo. Y a lo mejor ahí fue porque yo quise ir solo, no sé, no recuerdo, pero tal vez pudo haber sido eso. En la prepa me inscribí sí por necesidad, mis papás trabajaban, yo fui, quise hacerlo solo, pero en la universidad sí fue esa parte de decirlo, y mi papá fue a inscribirme. Entonces, pero antes de la inscripción, porque ya tenía mi boleto, fue, y me recuerdo, aún lo recuerdo, y créanme que en la universidad, muchos no me van a creer, pero fue hasta el segundo semestre que probé una cerveza y probé el cigarro. O sea, fue ahí donde lo probé. Yo sí te creo. Sí, o sea, lo probé, fue hasta el segundo semestre de la universidad, donde probé y mi primer cerveza fue la cerveza Sol.
Fue mi primer cerveza que recuerdo haber Comerciales. tomado. Sí, cerveza. Cuauhtémoc Moctezuma, vengan a Radio Espacio. Ahí aparecen los Sí, números entonces, de contacto. y fue esto que me dan la oportunidad. Pero mira, a ver, tenías dos opciones, ciencias políticas y sí. derecho. Entonces, ¿por qué derecho no si también eras apto? Fíjese que Primero, ¿cuál es la diferencia entre ciencias políticas y el derecho? yo lo interpretaría como yo cambiaría la pregunta de cuál es la diferencia, y muchos me dicen que fue primero. Yo siento que para reglamentar, para poder tenerlo en un papel escrito, tienes que primero dialogarlo, tienes que primero acordarlo, tienes que primero asentarlo. Claro. Y la política como tal, desde mi punto de vista, de mi perspectiva profesional, analítica, pensante o funcional, considero que lo primero que debe de hacer cualquier ciudadano, cualquier persona que tenga un poco de capacidad para entender, para moderar, es que se tiene que hablar, se tiene Diálogo. que dialogar y se Claro. tiene que aperturar. Entonces, si no tienes esos elementos, jamás vas a poder hacer algo. Entonces, desde ese momento, si no hablas, no te vas a entender. ¿Cómo vas a entender algo escrito, algo fundamentado, si no tienes el entendimiento? Por eso la política es primero que el derecho, desde mi punto de vista. Y por eso sentí que la ciencia política tenía que ser parte de mí. Y cuando tuve esa decisión, y recordé mucho lo del cigarro, porque en ese momento fue la selección en la biblioteca de la Facultad de Ciencias Políticas, cuando estaba abajo, la Guillermo Valle, para ser exacto, y estaba, me acuerdo que fumando la persona, que está el bibliotecario, que era un amigo, no recuerdo tu nombre, brother, pero después somos amigos donde nos encontramos, y resulta que estaba fumando un cigarro. Entonces cuando me dan a mí, el olor se metió, y cuando huelo el cigarro me lleva a ese momento, porque a veces en los momentos antagónicos de toda persona dices, tuve una buena elección, hice lo correcto, fue lo que quería hacer, no fue lo que quise hacer, ¿qué es lo que pasó? O si estoy en el camino. Y siempre ahorita no fumo, tiene alrededor de, creo que 5 meses que no estoy fumando, y no porque me hiciera daño, simplemente llegó un punto en el que ya no quise fumar. Claro. Y al final de cuentas, pues, lo recuerdo mucho, y decidí irme por ciencias políticas, porque consideré que toda persona que es capaz de hacer algo, o quieres cambiar, o vienes desde abajo, tienes que aplicarlo contigo. Y considero que la ciencia política era mi camino, y la tomé parte de mí, y siento que la he tomado. Y en algún momento, ay, esta me estoy ahogando, quiero llorar. No. No. Bueno, Entonces, al final de cuentas, pues sí es esta parte de este cambio, ¿no? ok. Yo creo que sí vamos a tener que hacer una segunda parte, porque Sí, también porque- ya nos están presionando allá Y afuera. no llegamos al punto central, que era hacer un pequeño debate tanto de lo político como de lo psicológico. Pero sí, también muy Pero- interesante conocer la vida, la trayectoria, Claro. la experiencia de aquí, de nuestro director, Claro. porque es un ejemplo de vida. Un Claro, ejemplo. no. Yo creo que No, aquí el punto importante es que eso, no, enfócate en tus sueños, en lo que tú quieres, y ahora sí a lo que vas, ¿no? Que ahora sí el que persevera alcanza, ¿no? Entonces, Claro. es un gran ejemplo. Bueno, a lo mejor mucha gente pues ya lo conoce, ¿no? Nosotras ahorita que muy agradecidas por el espacio que nos has dado. No, ustedes por invitarme. Sí. Y yo creo que sí, tenemos que hacer una segunda parte para Sí, si estás de acuerdo. continuar. No sé qué No. tan apretada tengas ahorita tu agenda. No, sin problema. Miren, les platico algo rápido, algo rapidísimo. En los Cobat, no sé si ustedes pudieron ir a los Cobat en algún momento de su vida, o estudiaron ahí. Yo en el Cobat 01 había una clase que era orientación educativa, que te hablaba de sexo, que te hablaba de problemas familiares. Y recuerdo, también me pasó en la secundaria que los juntaron y los llamaban y lloraban, y a mí me decían, ¿por qué no lloras? Es que, güey, yo no sé, a lo mejor era diferente, no lo sé. Ni tampoco era un superhéroe sin emociones, ¿no?
Pero al final de cuentas, Batman. me voy a lo de orientación. Sí, aquí está. Sí. Luego les platico por qué. Porque esta sí Está la bien. Eso necesitamos Entonces, una tercera parte. entonces, Ya, de aquí hasta diciembre. Nuestro invitado especial Pero el programa Entonces- se va a llamar Los saludos de Eduardo Silvestre. para sus creo que brothers. es más el 80%, ¿verdad? Entonces, para acabar en esa clase de orientación, les digo que este maestro, él hablaba de mucho amor, mucho cariño que tenemos que hacer, y eran módulos. Primero entraba un módulo y después entraba otro módulo. Y a mí cuando entré a ese módulo, que fue en los pocos talleres y me quedaron ganas de entrar, porque cuando yo entro, y es la primera vez que lo platico abiertamente, entró a ese taller y me dice el maestro, me dice, ¿qué quieres estudiar? Yo le dije, es que yo quiero ser, quiero cambiar el estado. ¿Y qué quieres ser? Quiero ser diputado, pero un diputado no va a cambiar. Bueno, yo quiero ser gobernador. Y ante todos les dijo, sí, miren, él tiene sueños altos, qué bueno, vamos a darles un aplauso y todo. Y yo, bien chido, ¿no? Acaba el curso, que era miércoles, jueves, viernes, acaba, nos vemos el lunes, entra otro grupo, el martes llegan todos contentos y me ven y todos burlándose. Yo, ¿qué pedo? Sí, digo, Hay que censurar esa parte. digo, ¿qué pasó, no? ¿Qué pex? Y pues me dice, no, es que no voy a decir ese nombre. Y no, es que dice que tú eres un soñador, eres alguien que no está en la realidad. ¿Cómo vas a ser gobernador si no tienes papás políticos? Y se los dijo a ese grupo. Y me tomó como ejemplo, como no hagan lo que él dice, ¿no? Váyanse por sueños medianos posibles, no digan, no veas pendejadas, ¿no? No, sentí feo. ¿Sabes lo que hice? Me esperé ese día, jugué básquet, no fui a trabajar. Ellos entraban a las 4 de ese taller porque tenías que ir a tu casa, comer, regresar. Y regresé a ese taller. Y cuando regreso, en la tarde, o sea, entro totalmente al salón, abrí la puerta, o sea, ni le dije nada. Y en su cara sí le dije, no puede ser posible que usted diga Claro. y apoye y a mí me esté quemando con ellos. Y no porque sean, sino son amigos y por algo, una situación, yo siento que no me tiene, imagínense, morro, o sea, decirle, o sea, que me estaba violentando tal vez. Y él me dijo, no, ¿cómo? Y le dije, a ver, dígame delante de ellos, ¿sí o no? Y ya estaban mis cuates, no, sí, dijo esto, cabrón. Me dio una disculpa y no me la dio ahí, me la dio públicamente en el homenaje el día lunes. Claro. Pues sí. Entonces sí fue, y ahí comprendí algo, chavos, los que me estén viendo, si me está viendo alguien y los que me conozcan, al final del día yo siento creo que cerrar esta etapa, Claro. puedo decirles que lo que tengamos que hacer, lo hagamos sin importar lo que vaya a suceder, pero siempre con ciertos límites, y atrevernos a soñar, a imaginar, a innovar, a crecer, y mientras tengamos aire en nuestros pulmones, mientras tengamos latidos en el corazón, y que ya voy a mis 35 años y en esta semana me encuentro, hace rato pasé, me invitaron a una rifita de boletos que va a haber aquí en la iglesia Nuestra Señora Santana, y que al rato subo una publicación ahí en mis redes para que puedan apoyar. Van a rifar un cuadrito muy bonito, Señora Santana, pero en lo que esperaba, tienen una música de fondo muy bonita en la parroquia, y me llevó a reflexionar porque digo, precisamente el domingo cumplo años, vienen cambios, quiero hacer cosas diferentes, quiero hacer esto, y es un regalo de Dios, un regalo divino estar vivos, estar aquí. Así Y no es. importa el rol que tengamos, no importa dónde estemos, no importa qué hagamos, simplemente hacerlo con las ganas de salir adelante y que no quede en ti. Siempre he dicho, deja que las personas queden ellas y tú haz lo que tengas que hacer, que siempre esté bien y digámoslo bien Claro. reglamentado, bien Sí, disciplinado. mientras Sí, no te hagas daño a ti mismo, arriesgas A tu los integridad demás. y Sí. la de los demás. Eso tenemos que hacer. Entonces, pues yo creo que para concluir este programa, agradecerte, A ti, psicóloga Maya, psicóloga Andrea. Este programa, nunca me habían invitado a un programa dentro de Radio Espacio, es algo interesante, algo bonito. Por eso cuando me dijeron, oye, ¿quieres venir? Pues estoy, pero nunca he invitado y pues vaya, les agradezco bastante. Y créanme que para mí es un verdadero honor que ustedes estén en un programa de Radio Espacio, que impartan estos comentarios de la pandemia, pero sobre todo que en algún momento lo que digan, lo que hacen, ayuden a las personas que nos están viendo.
Claro que sí. Pues muchas gracias a ti, Lalo, nuevamente por hacernos un espacio en tu agenda. Porque, bueno, ya lo habíamos estado programando, pero no se nos había hecho, entonces esperamos. Es que siempre me cancelan. Ya no vayas. No, sí. Tenemos a alguien más. Yo soy el comodín. Te esperamos el próximo martes para que nos digas cómo fue que creció. Sí, miren, perdón, creo que la idea. ¿Cómo surgió Radio Espacio? Porque todo el mundo era de Radio Espacio, pero ¿de dónde nació? ¿Cómo Sí, muy fue? interesante. Pues creo que ya nos dejamos la trama de la primera etapa. Pues, Continuará. Pues muchísimas gracias y pues estamos. Bien, claro que sí. Claro que Muchísimas sí. gracias a todos. Él es nuestro productor, amigo, Eduardo Director, Silvestre. jefe. Nuestro Para jefecito. nada, soy su amigo. ¿Dónde te podemos encontrar ahora en nuestras redes En sociales? Radio Espacio, ahí estamos siempre, Eduardo Silvestre, en Twitter es Eduardo-SHM. Me pueden escribir, ahí llevo casi todos los mensajes políticos o hoy habla de este tema. ¿Quién sabe por qué siempre me llegan por Twitter? En Facebook casi nunca abro Messenger, pero ahí estamos siempre. Creo que me gusta muchísimo el Facebook. Muchos me dicen, oye, ¿por qué subes? ¿Por qué subes? ¿Por qué subes? ¿Y saben por qué me gusta subir? Me gusta subir porque siento que si tú eres la parte de hacer algo, más personas pueden hacer un cambio en su comunidad y van a decir, oye, si ese gordo de Eduardo Silvestre, ese güey moreno, ese güey tonto, hace todo eso, yo que soy más chingón lo puedo hacer. Y si eso lo replicamos, vamos a hacer un pinche cambio tremendo. Por eso lo hago. Porque si no quiero hacer líder o tendencia, por lo menos decir, yo lo puedo hacer. Creo que muchos lo pueden hacer. Cada uno desde su Sí, trinchera. desde su trinchera, y creo que esa es la suma. Y por eso me ven mucho escribiendo, poniendo. Y me encanta la comida, que eso creo que subo mucho las historias. Pues bueno. Pues bueno, Andy, muchas gracias. Gracias a ti, Mike. Estamos saludando el próximo martes. Claro que sí. Muchas gracias. Pero But I'm outside mode. Check my senior quote. My life's a roast to raise the bar. I swear that every drink I take's a toast. To play the cards, raise the stakes and let it ride. Play the house with these labels. Down the line, don't count the cards, count the Fue una producción de Radio con Nosotros. Teléfono en cabina 246-228-4672. Nuestro WhatsApp 246-186-2590. Radio